Hoy recibo en un año de 14 a 16.000 mails a los cuales debo responder a todos en un año. Hay gente que me escribe 5 veces por día. Y si no le respondo dentro de las 56 horas, me escriben diciendo, ¿qué haces? ¿Te olvidaste de mí? Esto lo digo para que traten de ponerse un poco en mi lugar. El test de autoevaluación es una serie de preguntas que servía de red. Yo tenía que pescar los abducidos, porque un abducido venía a verme y me decía, vos sos el experto. En realidad no me lo decía, me lo hacía entender inconscientemente. Vos sos el experto, te vengo a ver porque estoy mal y vos me tenés que decir qué tengo. Yo no podía ser como algún otro grupo ufológico que dice, bueno, sí, no sé, pero tal vez. No, él quiere una respuesta de mi parte. Si yo soy un científico, le tengo que dar una respuesta. Si no, ¿qué clase de científico soy? La idea es dar una respuesta. El test de autoevaluación es una red que sirve para pescar. Hagan de cuenta que tienen que pescar solamente peces pequeños. Se necesita una red con entramado pequeño, pero una red con el entramado pequeño pesca a los peces pequeños, pero se atrapa también los grandes. En definitiva es un lío. ¿Cómo se hace para encontrar un test en donde puedas atrapar solamente los peces pequeños que vos querés? Simple. La idea es poner esta red con entramado pequeño y dejarla ahí y hacer de tal manera que el pez se introduzca por su cuenta, se autopesque. Es por eso que se llama de autoevaluación. Una serie de preguntas que provenían de lo que había escuchado contar a centenares de abducidos. Los centenares de relatos eran todos iguales porque a todos les sucedían las mismas cosas. Entonces, de todo lo que les sucedía, hemos hecho una serie de preguntas, que ahora son casi 60, una cincuentena, un poco más de 50 preguntas. Cada pregunta estaba relacionada con aquello que le sucedía al abducido, con aquello que podía sentir, con aquello que era su estado de ánimo. Una red para abducidos, una red para pescar abducidos. ¿Por qué se llama de autoevaluación? Porque vos lees el test se lee a 2 niveles. Primero lees el test y respondes las preguntas. El segundo es el inconsciente. Tu inconsciente lee las preguntas y siente que hay algo que no le va, porque las preguntas son tremendas. Es decir, van a pescar en tu inconsciente. Te hacen unas preguntas que vos decís, ¿qué cuerno de preguntas me están haciendo? ¿Has soñado alguna vez con estar dentro de un contenedor? ¿Has soñado alguna vez que te metían algo en la nariz? ¿Has perdido alguna vez sangre por la fosa nasal derecha? ¿Tenés por casualidad en la tibia izquierda alguna cicatriz hecha de esta forma? Pero, ¿qué me está preguntando? Solamente pregunté si podría haber tenido una interferencia alienígena y este señor me pregunta qué RH sanguíneo tengo. ¿Has visto alguna vez un ser con las pupilas verticales o soñado? Porque además hay un modo de poner las preguntas que es tremendo. Vos a la pregunta respondes que no. ¿Hay alguna vez visto o soñado un ser con las pupilas verticales? No. Coma. Pero una vez. Y comienza a dar una respuesta completamente diferente. Después, cuando lees la respuesta, decís, pero ¿qué cuernos dije? ¿De dónde viene esto? Dentro tuyo, tu inconsciente ha respondido de algún modo. O si no, la misma pregunta te pone en un estado de ansiedad tremendo que no sabes por qué. Bueno, tu inconsciente tiende a sacar algo. ¿Y por qué el test se llama de autoevaluación? Porque funcionaba así. El sujeto abducido hacía el test, lo miraba, después me lo mandaba y decía, escúcheme doctor, ¿puede mirar mi test? Bueno, inconscientemente se era autoevaluado, él mismo. El test que se necesita, ¿será uno hecho con millones de preguntas o un test con pocas preguntas? Sé, por ejemplo, que el Centro Ufológico Nacional está preparando desde hace más o menos 15 años un test que está haciendo la doctora D'Ambrosio de Milán y Darrell Sims, un norteamericano, desde hace 15 años. ¿Cuánto se necesita para armarlo? Ni que fuera el test de Minnesota con 1000 preguntas. Minnesota es un test que hacen los psiquiatras. El mejor test del mundo, el que es preciso, perfecto, el más lindo de todos, es aquel que tiene una sola pregunta. Si respondes que sí, estás adentro. Si respondes que no, estás afuera. Pero para poner una sola pregunta a un cierto tipo de sujetos, tenés que conocer perfectamente la situación del mismo. Por ejemplo, es fácil saber
En algunos temas se descubre enseguida. Sos de derecha o de izquierda, responderás o sí o no. No hay tanta diferencia, ahí se entiende. Pero si sos abducido por los alienígenas o no, no se puede hacer con este tipo de respuestas. Entonces se ponen una serie de preguntas que tienen que ser pocas, porque cuanto menos sean, quiere decir que quien ha hecho el test conoce mejor el problema. Uno no se puede dispersar en millones de preguntas, dado que así entran en el contexto todo y lo contrario de todo. Pero tampoco se puede hacer solamente una pregunta, porque yo no tengo el conocimiento absoluto del problema alienígena. Unas 50 preguntas resultaron ser la cantidad justa. El test de autoevaluación tiene un error del 2% aproximadamente, pero siempre en un sentido, nunca en el otro. Es decir, cuando al sujeto yo le digo, tu test ha dado positivo, has sido raptado por los alienígenas, después vemos qué sucede. Es siempre así, no me he equivocado nunca. Mientras me he equivocado en el 2% aproximadamente en sentido contrario. He dicho, no, a vos no te apresaron y en cambio sí lo habían secuestrado. En estos casos, el sujeto que se siente que tiene que dar una respuesta negativa dice, muchas gracias, menos mal, qué suerte. Pasa un mes y te vuelve a mandar el test. ¿Sabe? Me equivoqué en algunas respuestas porque ahora me acordé y comienza a corregir automáticamente las preguntas. Se descubre así que el test resultaba equivocado porque un proceso inconsciente interno había hecho modificar algunas preguntas y sobre la base de las respuestas yo claramente no sabía dar un resultado correcto. Dentro suyo el sujeto quiere, cuando vuelve a mandármelo, que vos le digas finalmente que sí, que le tocó. Como también hay personas, y se ve enseguida, que le gustaría haber sido raptado por los alienígenas. Haría cualquier cosa por haber sido secuestrado. Estos sujetos son totalmente otra cosa, es decir, también hay una síndrome de falsa abducción. ¿Por qué estoy bastante seguro de lo que estoy diciendo? Porque he visto un poco menos de 1.000.000 de casos. He trabajado con casi 1.000 personas, de los cuales más de 200 los he tratado en un modo profundo con hipnosis. Aproximadamente 400 con los métodos y las técnicas de la programación neurolingüística. Y con los otros tengo una relación de tipo epistolar, coloquial, donde uso técnicas y ejercicios que a lo mejor si tengo tiempo después les puedo contar, que sirven para que el sujeto pueda él solo entender cuál es su situación. Hemos tenido que inventarnos estos ejercicios porque no podía poner bajo hipnosis 650.000 italianos, es decir, todos los que tienen este problema, el 1% como mínimo de la población italiana. 1%, ¿de dónde saca estos datos? El 1% es una locura. De cada 100 personas, a uno le tocó. No hay nada que hacer, es la estadística. Muchos años atrás hice un test que se publicó en una revista. Era un test basado en 13 preguntas. Cuando elaboramos estas 13 preguntas con una técnica que se llama teoría cuatricorrelacional, es una técnica estadística que ha inventado el profesor Smith, un norteamericano del estado de New York, un ufólogo estadístico. Ahí hemos analizado alrededor de 300 casos, no más, en ese entonces, muchos años atrás. La mitad eran varones, la otra mitad mujeres. Y ahí, trabajando sobre los dos grupos, hemos encontrado los mismos resultados. El 1% de la población italiana, según mi parecer, tenían este problema. Entonces, fue necesario inventarse trucos, porque no pudiendo poner en hipnosis 600.000 personas, a la distancia yo les daba un método que vos utilizabas y te podía servir para entender cuál era tu situación. Pero para hacer la metodología era necesario saber qué es lo que te estaba sucediendo, Para entender qué es lo que sucede, hay que tener presentes dos aspectos de la cuestión. Uno, encontrar muchas personas que te dicen que han tenido este problema. Paragonarlas con otras tantas personas que dicen tener que ver con el problema, pero que en realidad no es así. Es decir, saber distinguir entre un esquizofrénico verdadero y un abducido, porque en ciertos momentos la diferencia es muy sutil. El test de autoevaluación es una consulta que el sujeto te hace. No te conoce, te manda el test y espera tu respuesta. Tomo uno cualquiera.
Recuerden esto, en el test de autoevaluación no hay solamente que responder las preguntas, también hay para hacer un dibujo. El dibujo es un test proyectivo, consiste en dibujar el mar con olas. Este test lo inventó una grafóloga holandesa que se llama Lallemand. Ahora no voy a explicar por qué funciona y cómo funciona, porque si bien es algo muy interesante, creo que a ustedes ahora no les interesa. Entonces llegan los dibujos. Estos son de todo tipo. Pueden ser como este, se los muestro. En este caso la señora X me manda el test, el dibujo, así.